Pues, muy buenos días. Nosotros somos el equipo de Movimiento Migrante México y el día de hoy le damos la bienvenida a Rosario Carrizales, que viene en representación del Centro de Apoyo Marista al Migrante, CAMI. El tema que nos va a presentar el día de hoy se enfoca en personas refugiadas con contexto en Centroamérica y México. Bueno, pues buenos días, primero que nada, gracias por la invitación y bueno, pues si quieren podemos empezar con la presentación para poder ir abordando el tema, ¿ok? Entonces voy a compartir pantalla y ahí está. Ahí, moví una presentación. Bueno, entonces les platico un poquito antes de comenzar. Bueno, vamos a ver primero una parte acerca de toda esta situación de las personas refugiadas, primero, y después vamos a ver cuál es la labor que realizamos el Centro de Apoyo Marista al Migrante. Entonces, la primera parte va a ser un poquito pues, más enfocada a la información y a platicar sobre el contexto de las personas solicitantes de refugio y refugiadas. Entonces, presentando un poco el CAMI, es el Centro de Apoyo Marista al Migrante, es un albergue para niños, niñas refugiadas y sus familias, y bueno, pues más adelante les voy a platicar un poquito cuál es la labor que nosotros realizamos. Y bueno, pues entrando más bien al tema acerca de las personas refugiadas, siempre explicar un poco o para que logremos diferenciar entre las categorías conceptuales, ¿no? De lo que son una persona refugiada, de lo que es una persona desplazada, ¿sí? Entonces voy a explicar un poquito acerca de eso. Si partimos del concepto de movilidad humana, este hace referencia a todas aquellas personas que se desplazan de su lugar de origen hacia otros lugares, ¿no? Puede ser transfronterizo, cruzando las fronteras de un país a otro, o puede ser interno dentro de un mismo país. Pero dentro de la movilidad humana, ¿sí? Existen dos principales rubros, que es la migración forzada y la migración multifactorial. La migración multifactorial es, bueno, pues todas aquellas personas que viajan por motivos de turismo, por motivos de intercambio de estudios, por motivos laborales, por reunificación familiar, etcétera. Pero la migración forzada, que es un poco hacia lo que nos vamos a enfocar nosotros el día de hoy, pues es aquella que obliga a las personas a moverse de su país o de su lugar de origen por motivos principalmente de violencia o en algunos casos también por desastres naturales, como pasó, por ejemplo, en algunos países ahora de Centroamérica durante el mes pasado, bueno, durante este mes más bien, todavía estamos en noviembre, que hubo un huracán y que hubo bastantes daños, entonces también probablemente a partir de eso mucha gente tenga que moverse de su lugar de origen. Y el otro motivo principal por el cual las personas migran de manera forzada es la violencia. Entonces, dentro de la migración forzada también tenemos a los desplazados y a los refugiados. Los desplazados no cruzan fronteras, ¿no? Más bien es dentro del mismo país que se desplazan. En el caso de México tenemos por ejemplo, de estados como Guerrero, como Chiapas, ¿no? O algunos estados del norte que están siendo muy golpeados por la violencia y las personas tienen que moverse de ese lugar porque quizá su vida corre peligro, entonces buscan otros espacios más seguros. Ese es el desplazamiento forzado, es interno. Y otra modalidad son las personas sujetas a protección internacional, que eso es lo que significa SPI. ¿Sí? Estas personas ya sea son solicitantes de refugio o bien ya personas refugiadas. Los motivos principales por los que estas personas salen de sus países son motivos de violencia. Su vida corre peligro por distintos factores, ¿no? Ya sea persecución social, política, amenazas, asesinato de algún familiar, amenazas para reclutamiento forzado, etcétera. Lo vamos a ir platicando poco a poco. Pero sí quería que estos conceptos quedaran claros porque muchas veces hablamos de migración y creemos que o generalizamos los motivos para migrar de una persona. O sea, de alguna manera esta frase que dice que todos y todas somos migrantes, pues tiene razón, ¿no? De alguna manera siempre como que estamos buscando movernos, ya sea de manera muy local o nacional o internacional, pero los motivos, más bien sí, los motivos son lo que hacen la diferencia, ¿no?
Y bueno, hablar también de una diferencia importante entre personas migrantes y personas refugiadas. Si bien el concepto migrante engloba a todos en general, a los desplazados internos, a las personas solicitantes de protección internacional, a las personas que migran por razones económicas o razones de estudio, todos entran dentro de la categoría migrante, pero así como en el común, ¿no? Como lo conocemos, por ejemplo, pues una cuestión o una cosa es las personas que migran por distintas causas que las personas que tienen que solicitar un refugio para vivir en otro país o para establecerse en otro país. Entonces, una persona migrante tenemos que sale de su país de manera un poco más voluntaria, digámoslo así. No está siendo forzada y no sale porque su vida corra peligro si se queda o no, sino porque tiene algunos motivos, ¿no? Personales. Pueden ser motivos económicos, laborales, familiares, como ya les había comentado. Estas personas pueden permanecer en su país ya que no corren peligro de muerte. Sin embargo, es una decisión, ¿no? Que el querer salir. También pueden regresar a su país en cualquier momento, porque si no corren un peligro de morir, pues en cualquier momento pueden regresar. No están en un riesgo tan alto como lo están las personas solicitantes de refugio y pueden ser deportadas. Cuando hablamos de pueden ser deportadas, me refiero a que no existe un impedimento para ellos si las personas están de manera irregular en otro país. En cambio, las personas refugiadas, ya que corre peligro su vida, pues no deberían ser deportadas porque es como violar un derecho que tienen a salvar su vida. También tienen otros derechos las personas migrantes, sin embargo son distintos a los que tiene una persona sujeta a protección internacional, solicitante de refugio o refugiada. Entonces, las personas refugiadas en sí salen de su país de manera forzada, como ya dijimos, es decir, no lo decidieron como tal, no lo previeron, ¿sí? Pero hay causas que hacen que obligatoriamente para salvaguardar su vida o su seguridad tienen que salir de su país. También, bueno, estos motivos pueden ser persecución o violencia, como ya lo dije, persecución de cualquier tipo, política, religiosa, por género, por diferentes motivos y la violencia también, ¿no? No pueden permanecer en su país porque justo es en ese país donde están recibiendo amenazas o donde su vida está corriendo peligro. Muchas de estas personas ya agotaron las instancias nacionales, ¿no? La protección nacional que el gobierno de su país puede darles y por eso es que ya no pueden estar ahí. También no pueden volver debido a que, bueno, su vida salen de ese país o de su país por salvaguardar su vida y el regresar a su país pues los vuelve a poner en riesgo. Muchas veces esta situación no es que lo decidan, o sea, no es que ellos decidan regresar a su país. Muchas personas son deportadas violando este derecho, ¿no? Cuando se sabe que, bueno, que si regresan a su país su vida corre peligro y aún así son deportadas por las instituciones nacionales del país al que están solicitando refugio. También, bueno, están en riesgo de perder su vida, como ya lo dije. Hay un derecho que ellos tienen, las personas solicitantes de refugio y refugiadas, que es el estar protegidos contra la devolución. Este es un derecho, no es un acto de buena voluntad que los gobiernos no deberían de realizar, o que más bien que deberían de realizar el dejarlos quedarse en el país, sino es un derecho que está en distintas leyes. Y bueno, son personas sujetas a protección internacional porque al no tener la protección en su propio país, tienen derecho a buscarla en otros países. Y esa, bueno, son algunas de las diferencias entre una persona solicitante de refugio o refugiada y una persona migrante por cualquier otro motivo. Y bueno, pues un poco sobre el panorama de la migración aquí en México, pues hay migración de distintos países, pero principalmente aquí a México llegan personas de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, que son quienes más están haciendo solicitudes de refugio. Y bueno, a los últimos meses o años ha crecido o ha incrementado más la población que viene de Brasil, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de Camerún. Esto tiene que ver como con todo el contexto que está ocurriendo en los países de origen. Y bueno, un poquito para ver el panorama general de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que en este caso estamos hablando de los principales, como ya mencioné, Guatemala, Honduras y El Salvador. En el caso de toda la región como tal, las tasas de homicidio infantil son muy altas.
¿sí? Este es como un dato, ¿no? En general, las tasas de homicidio de cualquier edad son muy altas, todo esto por la situación que se vive allá con las pandillas o llamadas maras también. Entonces, del 2018 a 2016 se calculó que en Honduras aproximadamente un niño moría cada día por homicidio, ¿sí? O sea, no por accidente, sino por un homicidio. En 2017, en El Salvador, 365 niños fueron asesinados y esto, bueno, al paso de 2018-2019 no ha cambiado, ¿no? Por eso son como números más bien como de esos años. 2018, en Guatemala, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses denunció 942 muertes violentas de niños, y de las cuales un 77% se perpetuaron con armas de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que igual no fueron accidentales, sino que fueron pues con toda la violencia, ¿no? que caracteriza en estos tiempos la situación de estos países. Y bueno, hablando un poquito acerca de lo que es el ciclo de la migración y en específico del ciclo de la migración forzada, digámoslo así, personas que salen de sus países por alguna situación de violencia, podemos ver que hay cuatro fases, ¿no? La fase del origen, que es donde ellos deciden salir de su país y que, como ya lo mencioné, por lo general, ¿sí? O casi seguro en el caso de las personas solicitantes de refugio o refugiadas, son situaciones de violencia, ¿sí? Que ponen en peligro su vida. Entonces, las situaciones por las que salen son muy difíciles y la forma en la que salen es de una manera muy repentina. No es que lo hayan tenido planeado, no es que tenían hecha su maleta o que tenían un boleto de avión, o etcétera, ¿no? O que tenían como los requerimientos necesarios para cruzar la frontera, sino que tienen que salir porque su vida corre peligro y salen con lo poco que tienen y lo poco que alcanzan. Entonces, estas personas ya tienen una situación precaria desde su país de origen, pues estos países se caracterizan porque económicamente, socialmente, pues en ese sentido el desarrollo pues no ha alcanzado sus mejores niveles. Entonces son personas que tienen muchas carencias ya desde su país de origen y que con todo y eso tienen que salir. Posteriormente hablamos del tránsito, que es todo este trayecto que ellos hacen desde su país de origen hasta llegar a su país de destino, que muchas veces puede ser Estados Unidos o Canadá y que a últimos años México se ha convertido en un país de destino. Pero aún así, aunque pudiéramos pensar que las distancias se acortan cuando piensan en México como país de destino, pues todo el trayecto es un calvario total, ¿no? Porque las personas en este trayecto, primero que nada, pues la forma de viajar, pues no es una forma cómoda y formal, ¿no? Ellos viajan caminando, viajan de ride, viajan en el tren, ¿no? Conocido como la bestia, y esto, pues, los hace correr muchísimos riesgos, desde tener accidentes, desde ser secuestrados, extorsionados, no vivir violencia sexual en el caso de la mayoría de las mujeres y de niñas y niños, pues muchísimas carencias, ¿no? De las necesidades más básicas como poder descansar, poder asearse, poder comer adecuadamente. Entonces, son incluso semanas de trayecto para llegar y entonces viene como la parte del país de destino, que en el caso de que sea México el país de destino, o puede ser Estados Unidos también, pues las políticas migratorias es una cuestión como muy complicada, todo el trámite, todo el proceso para que las personas obtengan su estatus como personas refugiadas, sean familias, niños, mujeres, hombres, lo que sea. Además de eso, pues sabemos que en muchas de las sociedades, ¿no? Existe muchísima discriminación, muchísimas acciones de xenofobia, pues está como todas muchísimas ideas erróneas acerca de las personas migrantes. Se piensa que están huyendo porque hicieron algo malo, están huyendo porque vienen a hacer algo malo aquí a nuestro país. Entonces se tienen como muchas ideas erróneas y eso hace que estas ideas o actitudes de discriminación pues sean bastante frecuentes. Más, como ya decía, pues todas las cuestiones de trámites que tienen que hacer aquí en México que pues no son muy sencillas. Muchas personas incluso son deportadas sin siquiera escuchar el motivo por el cual salieron de sus países y el motivo que están buscando para quedarse en México. Entonces, al ser deportadas, como ya lo habíamos dicho, su vida vuelve a ponerse en peligro, sean niños, mujeres, hombres, etcétera.
Y bueno, si hablamos del retorno, hablamos de que estas personas, al ser deportadas del país de destino, en este caso México, pues vuelven a una situación mucho más precaria de la que estaban cuando salieron, porque algunas personas tienen que dejar su casa, vender sus pertenencias, dejar su trabajo, dejar su escuela. Entonces, cuando regresan o cuando son deportadas o retornadas, pues llegan y ya no tienen absolutamente nada porque pues, todo lo perdieron al irse. Entonces es un ciclo que muchas veces no es de que se viva una sola vez, sino que se repite. ¿Por qué? Porque muchas personas que están salvaguardando su vida son retornadas y al mismo tiempo vuelven a salir. ¿Por qué? Pues porque no quieren morir y creo que sería algo que cualquiera buscaríamos, ¿no? Salvar nuestra vida y la de nuestra familia. Entonces es un ciclo que muchas veces se repite en diversas ocasiones y bueno, pues es una situación bastante complicada. Y bueno, tengo aquí unos videos que quisiera compartir y me gustaría primero compartir uno. Voy a checar. Aquí está. Ajá, este es el primero que me gustaría compartir. Es un video de la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas. Perdón, no sé si se escucha o tengo que compartir el Sí, audio. ¿Sí sí se escucha, Se nada escucha más muy no podemos poquito. ver el video. No se puede ver. Creo que O sea, tiene tiene que que dejar de compartir. compartir. Tengo que salir primero de Ajá, compartir, exacto. ¿no? Y Ajá. de nuevo volver a entrar. Y Y ahora creo que sí. hay una opción abajo antes de compartir donde se Ujú. Sí, muestra. para el sonido. Sí, Ok, creo que ahí está. A ver, vamos a ver si ya. ¿Sí? Ya se ve. listo. Perfecto. Bueno, ahí va el video. Nadie deja su hogar hasta que su hogar no es una voz que le dice, vete, huye de mí ahora. No sé en qué me he convertido, pero sé que en cualquier lugar estarás más seguro que aquí. Sales salvaguardando tu vida porque te alcanza la guerra, las violencias, la avaricia que acaba con los ríos, con tu gente, con las oportunidades. Piensas en tu dignidad, en tus creencias, en tu nación y empiezas a inventar caminos. Te enfrentas a llevar todo en una maleta. Pasas por encuentros y desencuentros porque el camino hace familia. Y en los rostros que transitas ves los ojos del vecino, de tu viejo, la sonrisa de la profesora, de tu madre, el guiño de compa de clase y las arrugas de la nona. Poco a poco los vas dejando atrás. En el río, en el páramo, en el desierto y en la selva. Porque debes seguir. Pero con fortaleza aprendes a llevar los sueños a donde vayan tus pies, a recordar lo que te mueve y a seguir latiendo. Primero te empuja el miedo y en el camino se transforma en nostalgia, incertidumbre, frustración y esperanza. Encuentras miradas amigas y otras que te juzgan. Aún así no te dejas derrotar, eres valiente porque por donde pasas dejas el corazón, tus talentos y el alma para tejer vida de nuevo. Mírame a los ojos y mientras nuestras miradas se reflejan, dime si el amor tiene fronteras y si ser libres y vivir dignamente no es un derecho de todos y todas. Soy refugiada, pero soy Ana María Pérez y así como yo hay 70 millones de personas en el mundo y más de 600.000 en Latinoamérica. Personas valientes, dignas como Pedro, Elsa o Dylan. Bueno, este video de alguna manera resume un poquito lo que ya les había estado contando y ahora me gustaría hablar sobre la labor de Cami, bueno, que es como una respuesta a toda esta situación que ya les he comentado. Entonces voy a volver a compartir pantalla y bueno,
Explicarles un poquito, el Centro de Apoyo Marista al Migrante es una organización que está desde 2014 y bueno, acompaña a las personas migrantes solicitantes de protección internacional y refugiadas en su paso por la ciudad de Querétaro. Nosotros laboramos o apoyamos a las personas más bien desde 2014, sin embargo, a partir de este año, del 2020, en lugar de ser un centro de día, ahora somos un albergue para personas. La diferencia entre un centro de día es que en estos centros el apoyo que se brinda es principalmente a las personas en movilidad o en tránsito, que quiere decir son esas personas que su objetivo es llegar a Estados Unidos y que lo único que van haciendo como paradas en distintos lugares para descansar un poco, pero su idea es continuar su viaje. Esas son las personas en tránsito. Cuando cambiamos a albergue, ¿no? Son personas que están solicitando su estatus como personas refugiadas o que ya son refugiadas aquí en México y que buscan quedarse a vivir aquí en México, pero obviamente como cualquier persona que llega a un lugar nuevo, a un país nuevo, pues tiene que empezar desde cero, ¿no? Y no tienen redes de apoyo, no tienen trabajo, vivienda. Entonces, el albergue que nosotros tenemos, el albergue CAMI, lo que hace es apoyar a las personas por un periodo de 3 meses en lo que consiguen trabajo, consiguen una casa, tienen acceso a los derechos de salud, de educación, y todo eso pues hacemos el acompañamiento nosotros. Bueno, aquí son algunas fotos de cómo el Centro de Apoyo Marista al Migrante fue creciendo. En 2014 estábamos dentro de las instalaciones de la Universidad Marista, en un espacio muy, muy pequeñito. Luego se fue sumando más gente, se fueron abriendo más espacios. Y bueno, todavía en el 2019 estábamos allá en ese espacio como centro de día. Y a partir de este 2020, pues ya estamos en otro espacio que fue construido específicamente para hacer un albergue, para acompañar a las personas refugiadas. Ahorita vamos a ver también algunas fotos. La forma en que nosotros operamos, pues, es a través de diferentes áreas, es como hacemos el acompañamiento a las personas, pues se requiere de una atención demasiado integral, donde diferentes disciplinas y diferentes coordinaciones tienen que hacer ese acompañamiento. Primero tenemos un área de atención integral, que es como toda la logística del albergue, quienes se encargan, pues, de que es tal cual una casa el albergue, ¿no? Entonces, que haya comida suficiente y adecuada, que haya luz, que haya agua, que haya espacios adecuados, que los dormitorios o los espacios para descanso estén en buenas condiciones, etcétera. Entonces, como todo lo que el albergue se encuentre en orden día a día. Después tenemos un área que es el área de asesoría jurídica, que es un equipo de paralegales que acompañan a las personas en su proceso de solicitud de refugio o incluso en algunos trámites ya cuando son refugiados, pues son procesos bastante, digamos, complejos, que muchas veces es muy difícil que una persona por sí sola los lleve a cabo, y menos en el caso de las personas que vienen a solicitar refugio, vienen pues más vulnerables, desconocen sus derechos muchas veces, entonces el área jurídica se encarga de asesorarlos en ese sentido y acompañarlos. Y también el área de acompañamiento psicosocial pues se encarga más que nada de este acceso a derechos, de que se consiga un empleo, de que se consiga una vivienda, de que los niños puedan, digamos, integrarse al sistema educativo, de que tengan a dónde acudir en caso de requerir atención médica. Y pues todo eso también es un proceso de acompañar, porque las personas no conocen, ¿no? No conocen cómo es el sistema educativo en México o el sistema de salud, a dónde tienen que acudir, si los tienen que atender porque es un derecho o tienen que pagar. Entonces, toda esa asesoría y acompañamiento se va llevando a cabo durante los 3 meses que permaneces aquí en CAMI. Y el último es el área de procesos educativos y comunitarios, que es el área que se encarga de la sensibilización social. Nosotros creemos que no solamente es importante que las personas refugiadas conozcan sus derechos y prepararles para que puedan integrarse socialmente al lugar en donde quieran, en este caso aquí en Querétaro, por ejemplo, sino que también tenemos que preparar a la sociedad para que pueda acogerlos de manera adecuada. Entonces se realizan este tipo de charlas con instituciones educativas, ¿no? De cualquier nivel, de primarias, secundarias, preparatorias, universidades, para que también se difunda pues toda esta información, ¿no? Los derechos de las personas refugiadas, por qué salen de sus países, cuáles son las necesidades, y bueno, generar mucha mayor empatía y sensibilidad hacia esta situación y disminuir de alguna manera, es lo que buscamos,
pues estas actitudes de discriminación o de xenofobia. Y bueno, a través de esas 4 áreas principalmente es que el CAMI atiende a las personas que vienen aquí para ser apoyadas. Y bueno, pues nuestros objetivos es una parte importante porque esto es lo que nos define, básicamente. Primero que nada, es ser un espacio seguro y digno de acompañamiento para niños, niñas, adolescentes, refugiados y sus familias. Nos enfocamos principalmente en las infancias y en las familias, pero también recibimos personas solas, por decirlo así, hombres o mujeres, pero es real que nos importa mucho todas las familias que tienen que salir porque son amenazadas o por diversas situaciones de violencia y que al llegar aquí a México, pues es muy difícil como familia empezar, ¿no? A veces cuando vienen solos o solas, pues es más fácil buscar un trabajo, conseguir una vivienda, ¿no? Porque pues, pueden rentar algo muy sencillamente, etcétera. Pero cuando son familias es una situación que cuesta más. Además, cada miembro de la familia tiene necesidades distintas de acuerdo a la edad, de acuerdo al género, etcétera. Y bueno, otro de los objetivos es facilitar herramientas para la integración educativa, social, cultural, entre otras, que es como les decía, pues que las personas no solamente, digamos, busquen la manera de vivir aquí en México, sino que vivan de una manera digna, o sea, que tengan acceso a la salud, a la educación, como cualquier otra persona tendría que tener esa facilidad, ¿no? Para tener una calidad de vida y no solamente, bueno, estar a lo mejor en un país donde te sientes a salvo, pero que realmente no puedes emprender o no puedes hacer tu vida como tú quisieras. Y por último, realizar acciones con la sociedad civil y autoridades que generen condiciones dignas y hospitalarias en la ciudad para las personas refugiadas. Como les decía, uno de nuestros objetivos pues es ese, que la sociedad en general esté mucho más abierta, mucho más dispuesta a poder apoyar y a poder digamos, recibir a las personas que tienen que salir de sus países por motivos de violencia y que están solicitando un refugio en México o que ya son refugiadas. Y bueno, pues es enseñarles un poquito de lo que es el CAMI, son nuestras instalaciones, como ya les explicaba. Antes nos ubicábamos en las instalaciones de la Universidad Marista, aquí en Querétaro, y cuando cambiamos a la modalidad de albergue, pues bueno, esto se dio mucho gracias al apoyo de la Universidad Marista aquí en Querétaro, pero también la provincia Marista a nivel nacional, y también el ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas. Y bueno, pues son como las principales instituciones y organizaciones que nos han apoyado, sobre todo en esta parte como económica, ¿no? De construcción del albergue que hoy es CAMI. Y bueno, aquí no quiero dejar de mencionar que nosotros somos una organización no gubernamental, al no ser como una institución de gobierno, pues no recibimos ningún fondo, ningún financiamiento, y la forma en que nosotros operamos es a través de donaciones, ya sea de instituciones, de empresas, pero sobre todo de personas de la sociedad civil, ¿no? O sea, personas que vienen y que traen una despensa o que hacen colectas, personas que donan monetariamente a nuestra cuenta, personas también que no necesariamente la donación tiene que ser material, sino también vienen a hacer voluntariado, ¿no? Vienen a compartir el tiempo con las personas refugiadas aquí en CAMI, y ya sea para realizar la comida, realizar labores de limpieza, hacer actividades con los niños y niñas o con los adultos, etcétera. Y bueno, pues es un espacio muy amplio que nos permite realizar diversas actividades. No solamente es como un hospedaje, ¿no? Donde las personas vienen y se quedan y aquí duermen y aquí comen, sino que también buscamos pues que se realicen actividades de esparcimiento. Tenemos un proyecto de un huerto comunitario donde se busca incluir a las personas. Tenemos también, bueno, distintas áreas, ¿no? Y buscamos que los espacios sean dignos, que no sean espacios donde se puedan sentir, digamos, incómodos o encerrados, o que sientan que, pues, que de alguna manera simplemente se está cubriendo una necesidad muy básica, ¿no? Sino que se les acompaña en todo su proceso de integración. Y a los niños, como les decía, pues en especial son como nuestro principal motivo. Entonces, pues también tenemos una ludoteca, una biblioteca, un área de juegos. Y algo muy bonito es que todas estas áreas pues han sido como equipadas en base a las donaciones. Nosotros pues no hemos podido ni hemos comprado absolutamente nada.
todo es en base a las donaciones que nos hacen tanto las otras organizaciones como las personas en general. Y bueno, pues no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Voy a permitirme poner un video, ya que vamos un poquito bien en el tiempo. Entonces paro de compartir esta pantalla y vuelvo a compartir para poder poner el video. Solamente que... pero no sé si puse la parte de compartir el sonido, entonces lo voy a... Aquí está. Ahí está. Creo que no No sé. se tiene que escuchar, ¿verdad? A ver, ¿no se escucha? No se escucha. Ok, entonces vamos a repetir el procedimiento. Voy a parar y nuevamente... Ay, es que... Primero el sonido, luego el video. Todo queda. ¿Ya se escucha? Ok. Salimos corriendo. Sin dinero, sin ropa, sin nada. Todo quedó. Yo ya tenía 70 años de vivir allá y salir de la noche a la mañana. Cuando vi a mi niño tirado en el suelo, yo lloraba y gritaba. De ahí era mi otra hija, que me la decollaron. Solo velé a mi hija y la enterré el siguiente día. Y el tercer día salimos para este lugar. Yo cuando me vine para acá, solo descansé un día. De ahí para acá, todos los días he tenido chamba. Gracias a mi Dios. Yo no he dejado de chambear. Ah, no, dije, aquí lo vamos a quedar. Ya no los vamos a regresar. ¿Para qué lo vamos a ir de regreso? Sí, yo duermo tranquilo, pues. Yo duermo tranquilo, sin ninguna preocupación, porque sé que como estamos juntos, va, y estamos viviendo en una parte tranquila, pues, que no hay peligro. Ahorita lo que tengo en mente es echarle ganas, prepararme, ser una gran persona y darle todo a mi mamá mientras Dios me la tenga con vida y me le regale salud. Esforzarme ahorita lo que estoy haciendo es trabajar y al mismo tiempo estudiar. Eso significa un gran esfuerzo. Y sí, darle gracias a Dios porque aquí estoy, las tengo con vida a ellas, pues. Porque si hubiéramos seguido allá todavía, a ver quién de ellas estuviera más muerta. Sí. Yo pues, mi familia allá éramos un poquito más separadas, pero aquí no, aquí somos más unidas. Porque aquí pues, gracias a Dios he sentido el refugio de ellas. Mi sueño es trabajar y conseguir, ahorrar para comprar mi terrenito, pues, para hacer mi casa para toda mi familia. Bueno,
Pues ahí está, como los videos que les quería presentar. Igual también este es de ACNUR y es un testimonio real que a mí me gusta mucho como compartir, porque bueno, pues habla como de todo este proceso de las personas, como el que les mencionaba, ¿no? De motivos por los cuales salen, a lo que se tienen que enfrentar. Y en este caso, bueno, es un ejemplo muy afortunado, ¿no? De cómo se llevó a cabo la resolución de esta familia aquí en México. Pero bueno, no todos los casos son así, pero creo que es una historia que nos da como mucha esperanza. Y pues bueno, sería como esa la presentación por parte del CAMI. No sé si ustedes tengan preguntas o comentarios que quieran hacer. Sí, muchísimas gracias, Rosy, por esta presentación y también por estar hoy con nosotros y hablarnos un poquito del contexto de, pues, de las personas refugiadas, ¿no? Que a veces tendemos a relacionar mucho de alguna forma se relacionan los migrantes y los refugiados, pues son personas que se desplazan, pero pues conocer las diferencias, pues los motivos por los que se desplazan son diferentes y a veces algunos más fuertes que otros, pero pues al final siguen siendo pues necesidades, ¿no? Algunas hasta violaciones de sus derechos humanos en la mayoría de los casos. Y también muchas gracias por darnos la oportunidad de platicarnos un poquito del CAMI y pues no sé si alguno de mis compañeros tenga alguna pregunta. Yo tengo un par, pero les cederé la palabra a ellos primero para que tengan la oportunidad también de preguntarte. Rosy, yo sí tengo una pregunta. ¿No habría manera de presentar la labor de CAMI como un proyecto que ya lleva varios años aquí en Querétaro, y que se ha desarrollado pues exitosamente, de manera que ustedes puedan recibir un ingreso de ellos, aunque sea chiquito, pero un ingreso, o sea, con tal de presentarles lo que ustedes han hecho, o sea, que puedan asegurar un incentivo por parte del gobierno? ¿No había manera? Pues no, realmente en México hay bastantes organizaciones como nosotros, o sea, no somos la única, incluso aquí en Querétaro tampoco somos la única. Y la forma en cómo se ha venido operando desde hace muchos años, las organizaciones civiles, digámoslo así, que acompañamos o que somos defensoras de los derechos de las personas migrantes, surgen precisamente, ¿no? Porque no había este servicio, digamos, está cubierta esta parte por parte del gobierno. Entonces, a la fecha, pues sí, ya sí, o sea, hay el Instituto Nacional de Migración, que es el INM, pues lo voy a decir tal cual, o sea, más allá de buscar como las condiciones adecuadas y seguras para las personas migrantes, pues buscan la deportación, o sea, buscan como el que no se queden aquí. Las formas de detención y todos estos procesos, pues muchas veces suceden violaciones a los derechos humanos. Entonces, bueno, pues esa es como la forma, ¿no? O la posición que han adoptado los distintos gobiernos. No es una cosa de este gobierno que está actualmente, sino es una cosa de muchos atrás, ¿no? Entonces, lo que nos ha quedado a las organizaciones civiles, pues precisamente es hacerlo nosotros y nosotras, y sabemos que, bueno, que no vamos a contar con ese recurso. Entonces lo que hacemos es más bien apoyarnos o trabajar en redes con otras organizaciones también civiles, y es de ahí, ¿no? O organizaciones internacionales, en el caso como de la ONU, pero no, o sea, creo que nuestra situación es la misma que la situación de cualquier otro albergue o casa para migrantes a nivel nacional, ¿no? Entonces no ha habido una respuesta en ese sentido desde hace mucho tiempo, y no porque sea únicamente CAMI quien pueda o no tocar esas puertas. Lo que sí es que para algunos procesos, muchas veces, sobre todo pues desde el área jurídica, sí se crean ciertos vínculos, ¿no? O sea, sí hay personas que están en estas instituciones y que apoyan algunos procesos y que están más sensibilizadas, eso hay que decirlo, que tienen como esta idea también de poder apoyar, ¿no? En lugar de caer en esta parte de la violación de los derechos humanos de las personas migrantes. Sí las hay, pero sí, como organización, pues no tenemos ese apoyo, y justo esta necesidad surge porque hay un hueco en las acciones gubernamentales. Hola Rosy, ¿cómo estás? Soy Hola, Mauri. ¿qué tal? ¿Qué Muchas tal, Mauri? gracias por aceptar la invitación. Y tengo dos preguntas más. La primera es, ¿cómo CAMI
y cuáles son los principales retos que han surgido durante la pandemia y cómo los han intentado solucionar. Y la segunda es que después de recibir a una persona refugiada, como, ¿cuál sería el proceso para poder establecerlo aquí en México y como qué condiciones se pueden tomar en cuenta para esta? Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, la primera pregunta acerca de los retos, bueno, yo creo que han sido muchos y nuevamente los vuelvo a decir, o sea, no es una cosa con la que solo Cami se ha tenido que enfrentar, sino la mayoría de los albergues, la mayoría de las organizaciones que apoyan a las personas migrantes en general y solicitantes de refugio también. Una de las cuestiones es que la mayoría de los albergues durante este tiempo han tenido que cerrar sus puertas, ¿no? Y operar así, a puertas cerradas. Entonces, las personas que están dentro de los albergues, pues no han tenido esa posibilidad de salir o de moverse, ¿no? Hacia afuera, ya sea para buscar trabajo, para buscar casa o etcétera. Han estado como estáticas, han tenido que estar así. Y la otra es que las personas que continúan en tránsito, pues no han encontrado muchos espacios a donde llegar. Entonces, muchas personas se han tenido que quedar sin un espacio donde dormir, donde comer, se ha quedado en situación de calle, por un lado, ¿no? Porque en sí el tránsito disminuyó, pero no se detuvo en este año. Las personas siguen saliendo, pues porque siguen en las situaciones de violencia que había comentado. Y en el caso de Cami específicamente, los retos que hemos tenido es que justo en este 2020 nosotros esperábamos arrancar, ¿no? Ya el proyecto como albergue, pero las organizaciones o instituciones que principalmente nos referirían los casos, porque bueno, la mayoría de la gente llega a la frontera sur, ahí es donde se le da la información y bueno, deciden iniciar su proceso como solicitantes de refugio, y para que estas personas tengan un espacio adecuado, pues de ahí nos los podrían enviar o referir aquí a CAMI. Entonces, muchas de las organizaciones, incluyendo ACNUR, que es como nuestro principal aliado en ese sentido, pues pararon operaciones. Entonces, se paran operaciones y se para todo el movimiento, y ahorita, bueno, actualmente apenas empieza a retomar como estos traslados y estas canalizaciones hace 1 o 2 meses, ¿no? Entonces, es un reto para nosotros, pero también creo que más allá las principales personas afectadas pues son las personas refugiadas, ¿no? Y solicitantes. Y pues bueno, nosotros como CAMI hemos tenido que adaptarnos a eso. Otra cuestión con nosotros es que, como les decía, un objetivo importante es la sensibilización social. Entonces, absolutamente todo se tiene que hacer como en esta modalidad, lo cual ya nos acostumbramos, al igual que ustedes como estudiantes, pero bueno, sí fue un reto al principio, porque creíamos que entonces toda esta labor que hacíamos desde hace muchos años, pues ya no la íbamos a poder realizar durante este año. Afortunadamente, como les digo, o sea, se encontraron los medios y ahora todo el mundo está pues así, igual, pero sí han sido varios retos a los que nos hemos enfrentado como albergue, sobre todo porque este año era nuestro año de inicio, ¿no? De arranque. Entonces, aunado a que teníamos que empezar pues con un proyecto nuevo, pues se vino toda esta situación y tuvimos que flexibilizarnos de muchas maneras. Y bueno, la otra pregunta que mencionabas, ¿cómo es el proceso de acompañamiento? Si no me equivoco, Mauricio, que era la pregunta que hacías. Sí. O sea, ¿en qué condiciones llegan las personas y cómo vamos acompañando? Pues mira, como les dije, o sea, las personas principalmente son referidas por otras organizaciones que son las que tienen ese primer contacto. Por nuestra ubicación geográfica, que estamos prácticamente en el centro del país, no somos el primer contacto de las personas que llegan a México solicitando refugio. Este es principalmente en los estados del sur, ¿sí? Como en Chiapas, Oaxaca, Tabasco. Entonces, estas ciudades fronterizas son ciudades o sea, que tienen ya muchísima carga, ¿no? En cuanto, por ejemplo, las organizaciones que están ahí, pues ya tienen una carga bastante alta, ¿no? De acompañamientos que tienen que hacer, o sea, muchos, porque pues ahí es el primer punto que tocan las personas. Pero una vez que ellas identifican personas que vienen por estos motivos de violencia, familias, niños, etcétera, y que estas personas manifiestan su deseo de solicitar refugio y quedarse aquí en México, ¿sí? Pues bueno, algunas personas pueden permanecer ahí en esos estados, pero otras preferirían moverse. Un poco porque la situación de esos estados, como les digo, ya está muy saturada en cuanto a los servicios, y la otra es porque sí es cierto que hay mucha inseguridad,
porque, bueno, hay distintos actores, digámoslo así, que ya identifican, ¿no?, a dónde están las personas migrantes y que están vulnerables. Entonces hay una situación de trata de personas, extorsiones, secuestros, asaltos, y muchas personas no quieren quedarse en esos estados del sur y prefieren moverse. Pues ahora Querétaro pues es un punto de destino, ¿no? También, además, como ya lo era desde antes Monterrey, Guadalajara, algunas ciudades del norte, Guanajuato también, San Luis Potosí, o sea, hay varias ciudades como más identificadas, ¿no?, a donde ellos desearían llegar a establecerse. Querétaro apenas empieza a hacerlo, pero entonces una vez que nos refieren a las personas identificadas, pues ya vienen aquí al CAMI y, como les digo, entre 2 semanas a 3 meses, nosotros acompañamos todos estos procesos de que si la persona ya se quiere quedar aquí a vivir en Querétaro, bueno, pues cuando sea el momento y tengan que salir de CAMI, pues ya puedan salir con un trabajo, ya que lo hayan conseguido, que los niños ya estén inscritos a la escuela, si es como la necesidad que hay, que tengan a dónde acudir si se enferman, ¿no?, que sepan exactamente a dónde y que sepan que es un derecho, ¿no? Porque muchas veces en las instituciones se desconoce y les niegan el servicio, les dicen, o sea, pero es que tú no hablas como mexicano, ¿no? O es que tu identificación no es la misma que todos usamos aquí, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, una vez que nos aseguremos o tratamos, ¿no?, porque también a veces es un trabajo muy arduo, que estos servicios o estas necesidades básicas estén cubiertas, pues las personas pueden salir. No es algo fácil y justo es otro reto de COVID ahora con la situación que vivimos, porque no hay trabajo, ¿no? No hay como muchas formas ahorita de que las personas de verdad se puedan integrar, pero bueno, es algo que estamos buscando y que, bueno, en algunos casos sí se ha logrado aún durante este año. No sé si tenga alguna pregunta. Sí, tengo una... Yo tengo... Ay, Miguel, si quieres tu pregunta primero. Nos juntamos los dos. Sí. Bueno, primero, Ros, muchas gracias por estar aquí. Y tenía 2 preguntas, de hecho. Primero, en término internacional, ¿hay un organismo que se encargue como de, presionar a los países en materia de refugiados o personas en desplazamiento? Y la segunda es, con todo esto de la cuarentena, con las limitantes de esta, ¿cómo podemos apoyar nosotros a estas personas? Bueno, pues tanto como organismos que presionen, pues yo lo llamaría más bien hacen recomendaciones, ¿no?, a los distintos países. En este caso a México, y seguramente que a Estados Unidos también hay muchísimas recomendaciones que se le han hecho. Es principalmente de la ONU. Una es el ACNUR, pero ACNUR se dedica más que nada y se enfoca más que a la incidencia, ¿no?, y más que a la presión hacia los gobiernos, es como acompañar como tal a las personas. La OIM también, que es la Organización Internacional para las Migraciones, también es otro organismo, pero en realidad, y eso es muy sorprendente, Miguel, o sea, hay muy pocas organizaciones a nivel internacional que lo hagan. Hay una organización, por ejemplo, que se llama Médicos Sin Fronteras, que además de atender a las personas, acompañarlas y apoyarlas, hace un trabajo de incidencia muy grande, ¿no? Hacen, por ejemplo, un informe donde, no sé, año con año escriben o redactan todo lo que van viendo en los lugares en los que están atendiendo a personas migrantes, pero no, o sea, yo siento que es una buena manera, creo que eso está bien, pero no existe alguien o un organismo que haga como esta presión, ¿no? Así como la entiendo que lo mencionas, simplemente se hacen recomendaciones, se visibiliza la situación, que yo creo que con eso sí es bastante, pero en realidad los gobiernos tienen esa libertad de actuar y de ejercer sus políticas como deseen hacerlo, ¿no? Como crean que es necesario, y en este caso, pues, hago el paréntesis para mencionar que en los últimos años, sobre todo en el caso de Estados Unidos, las políticas acerca de las personas migrantes, ¿no?, principalmente las que vienen de Centroamérica e incluso también de México, que nos incluyen, pues se han endurecido demasiado, ¿no? Y que ya no es la misma situación de cuando antes se llevaba un proceso, digamos, transparente, de que una persona llegaba y decía quiero solicitar mi refugio o mi asilo, y se llevaba un proceso, y si la persona, digamos, acreditaba esa situación o ese apoyo, pues
adelante, y si no, pues se tenía que decir que no. Ahora ni siquiera se lleva a cabo así, ¿no? Es un proceso bastante complicado y que en la mayoría de los casos la resolución es negativa. Y aquí en México, pues más que nada la postura que se ha tomado es secundar esas políticas, ¿no? Un poco por las presiones que ejerce Estados Unidos sobre nosotros ya de manera más en cuanto a lo económico y cuestiones así, y que la indicación tal cual en el gobierno pasado de Estados Unidos fue que nosotros fuéramos como esa, digamos, detención para sus puertas, ¿no? Que nosotros supiéramos cómo hacerle para que los migrantes no llegaran a Estados Unidos, y la forma que se hace es deportando a todo el mundo sin saber, ¿no? Y bueno, ahorita, ¿cómo se puede apoyar ahorita con la situación de COVID? Pues mira, ha sido un reto, es otro de los retos que nos han presentado, porque como les decía, nosotros trabajamos con voluntariado y la mayoría son estudiantes, así como ustedes. Entonces, en la mayoría de las instituciones educativas se prohibió que el voluntariado o el servicio social se hiciera de manera presencial. Entonces, de manera virtual, pues hemos tenido que encontrar la manera de cómo nos podemos vincular, pero la realidad es que lo que hace falta son manos y personas aquí como tal, ¿no? Y qué es lo que más enriquece la convivencia con las personas. Pero bueno, hemos tenido muy buena respuesta, y durante todo este tiempo, pues sí ha habido muchísimas personas que han incluso decidido venir con todas las medidas y vienen a hacer su servicio o sus prácticas o su voluntariado simplemente. Pero también hay personas que se han organizado para hacer colectas, otras personas que nos han dicho, bueno, mira, yo voy a hacer videos, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, ¿no? ¿En qué aporta lo que ustedes están haciendo? Pues aporta en toda esta parte de sensibilización, ¿no? El hecho de que un grupo de jóvenes esté hablando de este tema, esté escuchando sobre estos temas, y que pueden llegar a muchos más jóvenes, pues ya va creando una red, ¿no? De personas que se sumen a las causas, no solamente haciendo algo como les decía, un donativo material, sino también sensibilizando a otras personas. Entonces ya es mucho. Prácticamente lo que se puede hacer, se puede apoyar de esa manera, ¿no? Desde hacer colectas, desde apoyar de alguna manera al CAMI o a las personas que están en el CAMI, ya sea, no sé, haciendo alguna actividad virtual, etcétera, porque lo hemos hecho, ¿no? Y ha funcionado muy bien. También esto de la difusión, ¿no? De la labor que hacemos, el compartir con otras personas qué es CAMI, qué hacemos, para que más personas se enteren y quieran ayudar de alguna manera. Y también pues esto, ¿no? La sensibilización, el hecho de hablar del tema, de hablar de las personas refugiadas, de sus necesidades y de las situaciones que padecen, pues ya es como mucho aporte. Entonces se pueden hacer varias cosas. Muchas gracias otra vez, Rosy, por todo esto. Y de hecho creo que ahorita el CAMI tiene una colecta, ¿no? Para despensas para familias refugiadas, y ya hemos estado dando un poco de difusión, porque pues nos hubiera gustado también a nosotros estar ahí apoyándolos. Lamentablemente pues no podemos, pero pues sí ayudándoles en la difusión de esta colecta, para que más personas se puedan sumar a esta iniciativa que está presentando el CAMI. Y pues yo creo que de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias otra vez. La verdad es importante que empecemos a hablar de pues estos temas de migración, refugiados y personas que piden también asilo en algunas partes del mundo, y más en México ahorita, para poder buscar mejores condiciones de vida. Y pues muchísimas gracias. Esperamos verte también muy pronto, tenerte por aquí otra vez, y pues terminando esto también poder platicar contigo ya físicamente en CAMI y poder ir y apoyarlos. Claro, pues muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que se me hace muy, muy bueno que ustedes como estudiantes estén como llevando a cabo este tipo de propuestas. La verdad es que con el TEC tenemos un apoyo incondicional, siempre ha sido así, y parte de las colectas que hemos tenido a lo largo del año han sido también organizadas por estudiantes del TEC con sus distintos proyectos, servicios sociales, servicios solidarios, etcétera. Entonces, la verdad es que es una institución que nos ha apoyado muchísimo, y el agradecimiento pues es mutuo, ¿no? Y pues nada, ojalá que sí, que cuando esto pase, si alguna de ustedes quiere venir a conocer el CAMI o a colaborar de la manera que sea, pues serán bienvenidos y bienvenidas. Y pues muchísimas gracias por la invitación,
y pues nada, seguiremos en contacto. Sí, Muchísimas gracias, Rosy. Dale.